Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos al podcast de Bárbara Logan. Hoy, ¿qué es un psicópata y qué no es un psicópata? Para definirte y desvelarte qué es un psicópata, necesitas caer en la cuenta de lo que no es un psicópata. Porque será una manera sencilla, fácil y asequible de saber si en tu entorno tienes un psicópata integrado. El psicópata mental, porque no pertenece al trastorno de la esquizofrenia, ni tampoco al trastorno bipolar del grupo A del DSM-5, ¿verdad? Del Manual de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Dicho esto, no tienen delirios de fuera que signifiquen que estén fuera de la realidad. No escuchan voces, como si escuchan voces delirantes las personas con trastorno bipolar. No tienen esquizofrenia, no tienen el trastorno bipolar, ¿verdad? No sienten este sentimiento persecutorio. No es una persona psicótica, aunque está lleno de neurosis y está lleno de obsesiones. Pero no están fuera de la realidad, están integrados socialmente y llevan una vida familiar, una vida social, una vida integrada y una vida llena de empatía, mal entendida solo para ellos mismos, donde el resto del mundo no existe, que como os digo siempre, yo soy el mejor, yo soy la mejor, deberías hacer las cosas como yo y yo no me equivoco, ¿verdad? Como tres premisas fundamentales del psicópata. No tiene un trastorno bipolar, el antiguo trastorno maníaco depresivo. No es un, entre comillas, loco, lo que entendemos por locura. Aunque decimos muchas veces, ¿verdad?, que esto tiene delirios de grandeza, pero no significa que sean delirios que aunque sí tienen una realidad distorsionada, pero no cumplen las características de una esquizofrenia ni de un trastorno bipolar, que además están incapacitados para hacer una vida normal. El psicópata no está incapacitado para hacer una vida normal. Es más, hace una vida normal sin emociones. No es una persona con neurosis, aunque se obsesiona con el poder, pero no es una persona con grandes miedos, ni que se obsesione y reaccione de manera hipersensible, como lo puede ocurrir con otra persona que sí tenga emociones y que actúa conforme la gestión emocional. El psicópata no siente inestabilidad emocional cuando se enfrenta a un problema. Son fríos, calculadores, pasivos, pasivo-agresivos. En realidad, cuando pasa un problema, es pasmosa su tranquilidad emocional. Les da igual. Tienen esa falta de ajuste emocional que cualquier persona ante la misma situación se lo pensaría, no actuaría como los asesinos en serie, no depredaría emocionalmente porque tendría en cuenta las consecuencias. Sin embargo, la persona psicópata actúa contraintuitivamente a la situación dada o actúa fingiendo cierto resquemor, cierto nerviosismo, pero que no es capaz de fingir, de expresar realmente, sino que es todo fingido. Carece de emociones y por lo tanto no sabe expresarlas. No sabe expresarlas porque no las siente. No siente genuino amor y no sabe expresar ese amor. Cuando el psicópata se obsesiona, no se obsesiona como el resto de seres humanos que rumian, que le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a sus problemas una y otra vez, sino que el psicópata solo piensa en su bienestar personal y sí se obsesiona no en los problemas, sino en cómo obtener poder de los demás, que tampoco es que sea una obsesión, pero llegan a ser, como digo, ¿no? Es un tipo de lo más parecido a una obsesión. Pensamientos recurrentes, pero no pensamientos recurrentes
salvo las personas que pueden tener un trastorno obsesivo compulsivo, que sean narcisistas con este tipo de trastorno obsesivo compulsivo, pero el psicópata, al no tener emociones, pues tampoco se va a complicar mucho la vida en darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, ¿de acuerdo? No porque no buscan soluciones, no porque no se ponen con esa clase de nerviosismo, tienen una rabia interna y una ira, que esa sí la ponen en práctica, pero no tienen ningún tipo de sensibilidad ni siquiera a la hora de poner soluciones a su propia vida. Lógicamente estamos hablando generalmente. Frías, calculadoras, no empáticas, encubiertas, con doble mensaje a la hora de dirigirse a ti, un mensaje de más cercanía y amor y un mensaje de menos cercanía y más distancia a la hora de la devaluación. No tiene la gestión emocional que tienen otro tipo de personas, donde todo lo necesita tener hipercontrolado. El narcisista es muy inseguro y el psicópata es muy inseguro y muy controlador. Pero el máximo psicópata que está en las cárceles o que son asesinos en serie, pues suelen también incluso estar por encima del resto de los psicópatas. De esas posibles obsesiones de los psicópatas integrados. Son super psicópatas, a quienes realmente tampoco les preocupa estar en prisión. Muchos de ellos están gozosamente en prisión, están en su salsa, porque realmente les da igual estar aquí que estar allí. La vida del narcisista no está coaccionada por sus obsesiones internas. Aunque está obsesionado contigo o la persona a la que puede depredar, es una obsesión también corta. Es algo diferente a las obsesiones del trastorno obsesivo compulsivo que coarta, coacciona, achica, encapsula, limita la vida natural y normal de una persona. Aquí hablamos de algo mucho, mucho más frío y calculador, cronificado en el tiempo. El psicópata es una concreta configuración de la personalidad del ser humano. Una configuración que es una propia manera de ser, es una forma de comportarse en la vida. Podríamos decir, entre comillas, que es su filosofía, como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Es su conformación de estructura cerebral que da lugar a unas acciones y comportamientos y que nosotros hemos definido como una estructura de personalidad propia, una forma de ser en la vida, que actúa de manera recurrente, de manera constante y de manera personal, sin cambiar nunca en el futuro y sin importarle que existen otros patrones sanos de comportamiento y sin ser a veces consciente de que su patrón de comportamiento es completamente erróneo, insalubre e incluso le condena a una falta de longevidad en el futuro. Todo esto al psicópata no le interesa ni le importa. Y se caracteriza por considerarse en un nivel jerárquico superior al resto de seres humanos y a los demás cuando interacciona en dinámicas sociales y cuando se relaciona contigo. Como se considera superior, no va a tener consideración contigo. Y como no va a tener consideración contigo, no va a tener en cuenta tus deseos, tus opiniones o el daño emocional que te ejerza. Es decir, se va a comportar con grandiosidad en una jerarquía superior y prepotencia, se va a comportar sin conciencia y sin piedad, porque no le va a importar el daño emocional ni lo que tú pienses, ni tú cuentas nada porque eres un objeto. Y en tercer lugar, sin empatía, por lo que nunca se pondrá en tu lugar, ni en tus zapatos, ni en tu piel, para abordar problemas que a los dos les venga bien solucionarlos. Siempre, siempre, siempre el narcisista y el psicópata tratarán
de alcanzar la máxima solución para su propio beneficio, sin tener en cuenta las necesidades o sentimientos de los demás. El psicópata se siente en pleno derecho, en plena legitimidad, en pleno sentido de derecho de tomar el poder con las personas que les rodean, aunque sea ilegal, aunque sea ilegítimo, aunque sea desproporcionado, aunque no sea justo y aunque sea injusto. Este es su mapa mundi de estructura cerebral, este es su conjunto de pensamientos distorsionados de la realidad y esto es lo que piensa realmente. Es más que tú y hará lo que quiera, como quiera, con la máxima posibilidad que quiera, de hacer lo que le plazca en cada momento impulsivamente, irresponsablemente y sin contar con las consecuencias futuras. Ya sabéis que todo este trastorno de personalidad antisocial o psicopatía, pues viene en el trastorno, en el manual de trastornos mentales, ¿verdad? Como explico en mi libro Psicópatas y en mi libro Narcisistas. Pero vamos a darle una cercanía a todo este concepto y a esta conceptualidad más médica, más psicológica, más clínica. Y vamos a divulgar y a traer en palabras sencillas para que todos lo entendamos de lo que es un psicópata integrado o un psicópata clínico. Es una persona con un trastorno de personalidad, es una persona que tiene una forma de ser distorsionada y desordenada que produce daño emocional en los demás sin ningún tipo de miramientos, de piedad y sin conciencia de la otra persona. Se levanta todas las mañanas con la idea de tomar ventaja sobre los demás, utilizando la manipulación, la mentira y el engaño, porque los psicópatas y las psicópatas tienen una gran capacidad de manipulación, de distorsión de la verdad, de manipulación de las mentiras y de engañar. Es una auténtica estafa emocional, es una auténtica mentira emocional y es un teatro emocional. Una dramatización a lo Scarlett O'Hara, a lo Hamlet de Shakespeare, a lo Otelo de Shakespeare, a lo El retrato de Dorian Gray, donde todo comienza siempre en su persona y todo lo va a realizar en función de su beneficio propio, sin medir las consecuencias de manera impulsiva. A la hora de relacionarse con otras personas, todo psicópata tiene una personalidad narcisista y todo psicópata o persona con trastorno antisocial de la personalidad lleva incluido este paquete de carga emocional negativa, esta mala vibra que diría mucha gente, este conjunto de conductas y comportamientos repetitivas e impulsivas que les nace innatamente del trastorno narcisista de la personalidad. Y es un narcisista más extremo. Recordad que siempre decimos que el egoísmo y el narcisismo son sinónimos. Pero el narcisismo es extremo, ¿verdad? Pues en el psicópata el narcisismo es más extremo. Hay una nula capacidad emocional, por lo tanto el egoísmo es extremo. No existe una capacidad de valoración del entorno, de valoración de los daños colaterales, incluso para sus propios daños personales en su vida. No existe nada de eso. No existe la reflexión, no existe el autoconocimiento y por lo tanto pues hace lo que se le viene a la cabeza. Sobre todo cuando se le da la contraria, cuando pierde el poder, cuando encuentra dificultades para salirse con la suya, cuando no consigue un beneficio propio. Y bueno, pues tenemos casos como los marqueses de Urquijo, que aparecieron muertos en su casa y todavía no se sabe cómo fue, ni cómo. El caso es que hubo un señor que fue el que se supone que fue el responsable de matar a los Urquijo
y poco menos que, bueno, pues el resto de acusados, poco menos que no tuvieron nada que ver ahí, ¿no? Aunque bueno, se ha debatido mucho sobre este tema. Esto es para poneros un caso sonado en España para los que sois, pues, que os suene toda esta historia, ¿no? O el caso de John Vázquez, que era la mano derecha, el jefe de los sicarios de Pablo Escobar, donde tranquilamente pues pudo mandar a matar o asesinar a 300 personas, 400 personas y él, pues, o más, muchísimas más. Y él pues lo cuenta como algo pues natural, colaborando con la justicia, colaborando con la policía, como algo pues que, bueno, pues que, oye, pues esto es lo que hago, ¿eh? Y además, si queréis, os lo cuento. Y él tenía, además, un canal de YouTube que sigue activo, y entonces, pues, donde él va, pues, explicando, pues, qué es lo que hacía, y lo cuenta, pues, muy alegremente, muy tranquilamente. Eso sí, después de pasar muchísimos, muchísimos años en prisión, y bueno, pues, hacer muchas entrevistas públicas, y en fin, pues, ir contando lo que él hace, pues, de manera natural, con el sentido de derecho de poder hacerlo y sin ningún tipo de acritud ni nada. Es lo que a él le nace. Desde su punto de vista narcisista, él es el que parte el bacalao, el que tiene derecho a llevarse el mayor beneficio de las acciones, el mayor beneficio en la casa, el mayor beneficio en el hogar, el mayor beneficio y rédito económico, siempre el mayor beneficio de lo que sea material, siempre el psicópata y la narcisista siempre va a querer llevarlo a su terreno. Y además con el sentido de derecho de que le pertenece, con ese sentido posesivo de que lo que quiero lo consigo. Da igual si corto cabezas, da igual si elimino y entierro a las personas, da igual, da igual, da igual. Esto lo consigo yo y sin límites sociales, ni cumplimiento de reglas, ni normas morales, ni normas éticas, ni normas cívicas, ni normas legales. Esto es el psicópata más extremo. Y el psicópata doméstico hará todas estas barbaridades dentro del hogar. Para un psicópata y para una psicópata, el resto de personas y seres que les rodean de su entorno son inferiores. Cuando los patanes, los desadaptados y los inseguros emocionales son ellos, porque no tienen emociones positivas, no hay nada que gestionar y su inseguridad es bastante grave. Pero la camuflarán de frialdad. Fijaos si son inseguros que no te van a decir, mira, que soy psicópata y que cuando me dé la gana te voy a matar. No, no van así por la vida, ¿por qué? Porque no podrían, ¿verdad? ¿Sabe? No, eso se lo escuchas tú a un novio y sales corriendo. Se lo escuchas a una amiga, sales corriendo. Se lo escuchas a tu marido, sales corriendo. Pero eso es lo que realmente piensa un marido psicópata. Y eso es lo que realmente piensa una madre psicópata y un padre psicópata. Esta es su manera de relacionarse en todo ámbito interpersonal de dinámicas sociales. En segundo lugar, y ya en el ámbito afectivo, en el ámbito del amor, en el ámbito del cariño, en el ámbito más personal interno, es una persona sin resonancia emocional, con una capacidad emocional muy limitada, muy escasa, muy austera, inexistente, prácticamente inexistente. Es un inadaptado emocional, sin capacidad para ponerse en la piel de otra persona y sin capacidad para entender tu tristeza cuando tú estás triste, tu frustración cuando estás frustrada, tu miedo cuando tienes miedo. Nada de eso le interesa a un psicópata. Una persona empática es capaz de comprender, es capaz de entender, es capaz hasta de sentir lo que en otra persona puede ser llanto, tristeza, desesperación, soledad, pena, frustración, impotencia, ¿no? No es que llegues a
a resonar totalmente con una persona porque es la persona la que tiene el problema, pero comprendes el problema desde una lógica empática o desde una lógica no perversa o sencillamente desde la empatía cognitiva o desde la empatía emocional. El caso es que cuando tú ves a una persona, eso que dicen siempre, ¿no? No me gusta verte llorar o no me gusta verte triste, ¿no? Hay hombres que no les gusta ver triste a las mujeres y entonces pues les ayuda muchísimo, ¿verdad? Bueno, pues esto se llama empatía. Esto se llama, puede ser una empatía cognitiva o una empatía emocional. Mejor, a veces se utiliza la empatía cognitiva, que es más consciente también, y otras veces la emocional. Cuando existe un atentado terrorista donde mueren 200 personas, pues es verdad que se genera una empatía colectiva porque entendemos que hay pues muchas familias afectadas con una pérdida tanto económica como emocional y física de la persona que era un sustento en casa, o un hijo, una hija, una madre, un padre, ¿de acuerdo? Pues para los narcisistas y los psicópatas nada de esto interesa. No son capaces de sentir la alegría ajena, no son capaces de sentir la prosperidad ajena, no son capaces de sentir la desolación ajena, el desconsuelo ajeno, la fortuna ajena, la felicidad ajena, porque no saben sentirlo para ellos mismos de manera empática consigo mismos, ¿no? No tratan tampoco de sobrecompensar todas estas emociones negativas que tienen en su interior y por lo tanto es que les da exactamente igual, porque es que como que le faltara la mitad de la vida dentro de su interior. Porque al no tener emociones, ¿me queréis decir qué vida tienen estas personas? Pues ninguna. ¿Por qué? Porque no pueden sentir como seres humanos, pues nada. Solamente su sentimiento siempre está enfocado alrededor, o sea, aunque parezca un contrasentido, lo que sienten es, como digo en mi libro Psicópatas y en mi libro Narcisistas, pues ira patológica, deseo sexual, vacío afectivo existencial y envidia patológica. Esto lo van a sentir siempre. Por eso cuando veáis un vídeo o cuando veáis un podcast que hable de la envidia patológica y de la envidia narcisista, prestadle mucha atención porque es una de las bases, aparte de la manipulación emocional, de la victimización, de las técnicas de manipulación que emplean, de la falta de la verdad, de la mentira, del engaño. Todo esto nace de esa ira patológica, de esa envidia patológica, de ese deseo sexual que a veces quieras que no, pues sí lo sienten, y de ese vacío afectivo existencial. Que como no hay emociones positivas, no hay gestión emocional porque no hay nada que gestionar. Está vacío el inventario de emociones positivas y tienen toda su vida llena y empantanada de emociones negativas. ¿Qué es lo que quieren de la otra persona? Que la otra persona se sienta exactamente igual de destruidos que ellos mismos. El psicópata no se puede alegrar de tus logros. El psicópata no se puede alegrar de tus triunfos. El psicópata no se puede alegrar de tus objetivos conseguidos. La psicópata no se puede alegrar de tus objetivos conseguidos, de tu asertividad, de tu fortaleza emocional, de tu instinto para ser líder. Todo eso que tú tienes, pues una psicópata no se puede alegrar de eso. ¿Por qué? Porque precisamente como no lo tiene, pues lo desea. Y ese deseo patológico encubierto dañino es envidia patológica. Lo que le genera una ira patológica, lo que le genera una frustración patológica y que da lugar y le genera una violencia patológica. Por eso la frustración siempre va de la mano después de la agresividad. Y esa agresividad va a ser verbal, va a ser emocional, va a ser física, va a ser difamando, criticando, humillando, devaluando, rechazando, abandonando, porque todo eso es parte de su proceso de ciclo natural de comportamiento, unido a su patrón de personalidad, que es consecuencia de toda esta personalidad, de patrones de conductas,
donde una y otra vez su sentido de derecho sobre los demás, pero su choque frontal con la realidad de que la gente tiene objetivos, tiene vida, tiene emociones, tiene lucha por sus sueños, lucha por sus deseos más profundos, pues todo esto lo descoloca, todo esto lo coloca en un lugar inferior, propio de su complejo de inferioridad máximo, que en realidad ellos en realidad viven así de manera natural, pero nosotros sabemos que es un absoluto complejo de inferioridad de todas, porque saben que los demás tienen lo que ellos no tienen. Y esto es extremadamente grave porque no están detectados en sociedad, no están detectados desde el colegio, no están detectados en el instituto, no están detectadas estas conductas tóxicas y además frenadas. No se trata de estigmatizar al psicópata, pero estaría muy bien que hubiese un listado en el que estas personas fuesen seguidas con un seguimiento constante por parte de las administraciones públicas, donde hubiese un seguimiento y hubiese un carné psicópata, un carné narcisista. Sí, ¿por qué? O un fichero, pero no para etiquetar y estigmatizar, sino para proteger el conjunto de la sociedad democrática avanzada en la que vivimos. Porque las demás personas no debemos ni podemos estar a la expectativa de cómo se comporta un psicópata integrado. Claro, el psicópata y la psicópata, que sabéis que aquí hablamos de hombre y de mujer indistintamente, no tiene esa capacidad profunda, no tiene esa capacidad definida y empática de ponerse en el lugar de los demás. Por eso copia a los demás, plagia a los demás, imita a los demás, trata de competir con los demás con esa competencia desmedida que hemos visto en el podcast anterior, donde hablamos lo que odia de ti el narcisista. Pues lo que odia de ti el psicópata es exactamente igual. Odia de ti que seas feliz, que tengas tus emociones positivas, odia de ti que seas resiliente, que seas inteligente emocionalmente, que logres en la vida solucionar problemas desde la tranquilidad emocional, la autorreflexión y el autocontrol, utilizando tu neocórtex prefrontal, como digo en mi libro Narcisistas, que os invito a visitar mi perfil de Amazon, mi página en Amazon, para que podáis comprarlo ahí, donde os detallo todo esto y donde podáis comprar también mi libro Psicópatas, donde en más de 1000 páginas tenéis toda esta información detallada. Pero vamos más allá, para entenderlo con palabras todavía más sencillas. El psicópata no tiene la capacidad de alegrarse por tus alegrías, ni a decir honestamente soy tu amigo, ni a felicitarte y decirte yo soy tu amiga de verdad y me alegro por todo lo que consigues. Yo soy tu amigo de verdad y me alegro por todo lo que consigues. ¿Por qué? Porque esto le recuerda su incapacidad. Y como no tiene gestión emocional, no puede entender que existe diversidad en este mundo y que pues todos los seres humanos tienen grandeza. No, para él todos los seres humanos son inferiores en su distorsión de realidad, pero no en un delirio psicótico como un trastorno de trastorno bipolar o maníaco depresivo o esquizofrenia. No, que todo el mundo está por debajo de mí porque yo lo decido y yo lo veo así y yo lo decido y ya está. ¿Entendéis? Lo que sí va a desarrollar el psicópata desde que es pequeño es a entender cómo piensa la gente para poder manipularla después. Por eso veis la manipulación de masas, la manipulación política, la manipulación económica, la manipulación social, la manipulación periodística, la manipulación en general. La manipulación en la justicia, ¿de acuerdo? Es decir, como no siente esas emociones, pues desarrolla la capacidad de esa, entre comillas, empatía cognitiva, donde, sin entrar
en qué siente la otra persona, entiende que está haciendo un daño y entiende cómo actuar para generar ese daño maquiavélicamente, perversamente, sádicamente y encubiertamente. Entiende lo que hace, pero no le importa generar el daño ni las consecuencias que hace. Como esto lo suele hacer una y otra vez y suele cometer todo tipo de destrozos emocionales a la gente o todo tipo de barbaridades en empresas, en instituciones, en corporaciones, en familias, en distintas familias cuando tiene diferentes matrimonios. Bueno, pues como esto lo va repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pues luego vemos casos como el caso supuestamente, ¿verdad?, de Miguel Blesa, donde llega a las altas cotas del poder a dirigir un banco como es Bankia y a caer a las fosas del olvido y terminar extrañamente suicidado. Entonces, todo esto que le pasa a este señor, que a mí personalmente pues me agradaba personalmente, entendía que era muy inteligente, entendía que era un abogado culto, entendía que era inspector de Hacienda, entendía que era una persona culta, admirable, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo es posible que una persona tan inteligente sea capaz de entrar en estas historias sin corazón? Bueno, pues porque forma parte de su personalidad. Pasa igual con el caso Bárcenas en España. ¿Cómo es posible que un hombre posicionado e inteligente llegue a perpetrar manipulaciones financieras que después sí le redundaban un beneficio económico? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que le pillaran. Cuando le pillaron, pues terminó en la cárcel. Entonces, ¿qué necesidad hay de llegar ahí? Pero ¿sabéis qué pasa? Que estos psicópatas narcisistas, y con esto no digo que el señor Bárcenas sea un psicópata o que Miguel Blesa sea un psicópata, pero está claro que la responsabilidad de las consecuencias futuras no las tuvieron en cuenta, ni él ni el otro señor. Por lo tanto, esto es un ejemplo vivo para que entendáis que cuando eres muy recurrente en las mentiras compulsivas, como una personalidad con rasgos narcisistas o una personalidad con rasgos psicopáticos, con ceguera total de las conclusiones, cuando en realidad formas parte de las esferas del poder, pues entonces tiene una carencia absoluta de gestión emocional, de reflexión, de autoconocimiento y una obsesión maquiavélica total por el poder, el prestigio, los favores recibidos, los favores pagados y el maquiavelismo en estado puro en vena. ¿Sabéis que vamos a tratar el tema del maquiavelismo? ¿Sabéis que hemos tratado el tema de la tríada oscura en este podcast? Os dejaré el link para seguir aprendiendo más sobre la tríada oscura y cómo se comportan y cómo podéis también encajar dentro de la psicopatía y el narcisismo, pues los maquiavélicos, los sádicos y los perversos. Como no tiene empatía emocional, pues no es capaz de sentir lo que otra persona siente. Una persona empática emocionalmente es capaz de sentir lo que siente otra persona. Por ejemplo, esto ocurre pues cuando fallece un amigo tuyo. Pues tú empatizas con la familia y empatizas con tu amigo y sientes profundamente esa pérdida, ¿verdad? Cuando fallece una mascota, pues ahí estás haciendo tú un ejercicio de empatía. Pero ellos desarrollan la empatía cognitiva, que es entender que se ha generado un daño. Como lo entienden, apuntan eso que tienen que aplicar para seguir generando daño. Y entonces, pues su listado de atrocidades, de barbaridades aberrantes y de barbaridades tóxicas que te van a aplicar, pues cada día la lista es más larga, 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 como técnicas de manipulación para depredarte emocionalmente. Porque entienden que actuando y accionándose de esa manera, que no hay otra manera que es la que ellos utilizan, pues van a generar caos, discordia, desorden, desorganización,
van a ser los protagonistas, van a haber víctima y victimario, va a haber presa y cazador y va a existir un juego de poder donde ellos creen ingenuamente que tienen el poder cuando en realidad no les importa a nadie. Porque todos los que estáis en este podcast escuchándome, en realidad no os interesa para nada el psicópata, no os interesa para nada la narcisista, no os interesa para nada la psicópata, no os interesa. Porque habéis estado enamorados de alguien que no existe. Y cuando habéis abierto los ojos habéis dicho, pues es verdad, esta persona no me interesa a mí para nada. Y en tu foro interno, ¿cómo te va a interesar alguien que no te ama? De manera natural te nace el desinterés. Pero en su sentido de prepotencia, su sentido de grandiosidad, de vanidad, de megalomanía, piensan y sienten que son el centro de atención de la vida de los demás. Cuando los demás estáis encontrando logros y sobre todo el mayor logro de vuestra vida, que es la lección más importante, encontraros a vosotros mismos en un profundo autoconocimiento de equilibrio emocional y de autorreflexión. Y cuando entendéis que escucháis estos podcasts, que veis toda la bibliografía, todos los vídeos que veis cada día, es para encontraros a vosotros mismos y es la mayor satisfacción para vosotros y la peor derrota para un psicópata y para un narcisista, que no hace falta que lo venzáis de ninguna de las maneras. Como hablaba hoy, ¿verdad? Y bueno, pues realmente, como hemos hablado hoy en privado, pues vencer al narcisista se vence haciendo nada. ¿Por qué? Porque solamente céntrate en ti, que es la clave. Después hay estrategias, hay fórmulas de herir el ego. Bueno, es que a un psicópata siempre le vas a herir el ego. Hagas algo o no hagas algo. Y eso es lo que quiero que os quedéis muy claros hoy. Que tanto haciendo una acción como no haciendo una acción, el ego herido de un narcisista y un psicópata está siempre incandescente. Está encendido como una vela. Está siempre ardiendo. Es un fuego del infierno. Por lo tanto, si ignoráis, le vais a hacer mucho daño. Si sentís indiferencia emocional y no te importa, le vais a hacer mucho daño. Y sin embargo, si os ponéis a hacerle cosas, sí, le vais a tocar el ego, sí, lo vais a encender y enfurecer más, sí, pero que no vais a dejar de hacerle daño porque él ya va con el daño intrínseco dentro de sí. Ella ya va con el daño dentro de sí. Tu novio tóxico ya lleva el daño dentro de sí, esa falta de gestión emocional. Hay personas que les falta esa gestión emocional, no todo el mundo es psicópata, pero esto es el grado máximo y a partir de ahí podéis analizar cómo se comporta una persona y que no va a terapia y que no se pone en manos de un especialista para que haya armonía en casa. El psicópata aplica el hecho de que quiere comprender tus ideas, tus actitudes o tu forma de pensar para poder utilizarlas en contra de ti. Analiza tu seguridad, analiza tu confianza, analiza tus miedos, analiza tus fobias, analiza tu vida, analiza tus pensamientos, analiza. Por eso las personas muy analíticas, mucho cuidado con ellas. Las personas muy calculadoras, mucho cuidado con ellas. Os lo digo yo, que soy una mujer analítica, que soy una mujer que piensa antes de actuar. Porque estos resortes son utilizados por estas personas porque no tienen otro resorte, ¿de acuerdo? Lo ideal es tener todos los resortes naturales del cerebro reptiliano, que es el que utiliza prácticamente el psicópata, y los resortes de una gestión emocional inteligente, que es muy útil para ser feliz en la vida. Vamos, es que es la base de la vida, es el seguro de vida, es la base de la felicidad, de tu equilibrio emocional. Así que mucho ojo con estos analíticos, calculadores, esquizoides, sospechosos de la sospecha, de la desconfianza, del ay que no me fío, ay que no te puedes fiar,
hay que no, aquello no, hay que tal, ¿no? Cuidadín, cuidadín. Cuidado, por favor. Porque desentrañando los verdaderos genes del psicópata vais a daros cuenta que después vamos a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y vamos a ver diferentes niveles, ¿verdad?, de gente psicopática alrededor vuestro, que son los verdaderos psicópatas integrados. Los que están en sociedad haciendo su vida, gestionando su familia, gestionando los hijos, haciendo lo que quieren, con terceras mujeres, con terceras personas, en el trabajo, y no hay freno porque pues la sociedad no se une o los poderes administrativos no se unen, y porque existe esa pequeña desunión porque también existe un desconocimiento de estos temas. ¿Por qué? Porque esto no te lo explican en un colegio, ni en un jardín de infancia, ni existen medidores, observatorios. Y a pesar de que existe un observatorio de violencia aquí en España de género, pero eso no es un observatorio de psicópatas y narcisistas. Eso no es un observatorio de trastorno antisocial donde pues se debe poner muchísima más atención de la que públicamente se le otorga. Cuando el psicópata se pone a analizarte cuando le conoces porque es tu novio y lo acabas de conocer, bueno, tu novio, el chico que te gusta, va a empezar a analizar como un puzzle, pues como un checklist, ¿verdad? Haciendo un seguimiento, haciendo un cronograma, haciendo una observación de ti, de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de lo que deseas, de lo que quieres conseguir, de lo que no te gusta, de lo que no te interesa, de lo que le has contado, de tus relaciones anteriores, de tus relaciones futuras, de tus relaciones presentes, y va a tratar de hacer un conglomerado de perfil sobre ti y un puzzle de perfil sobre ti para luego poder utilizarlo y activar esos puntos de herramienta que sabe que puede activar porque te tiene completamente analizado o analizada. Porque no tiene otra cosa que hacer más que tratar de analizar muy bien a su presa para poder comérsela. Esto ocurre, por ejemplo, pues con los leones, con los alces o con los ciervos, o el tigre con el ciervo, ¿no?, que lo tiene muy fácil porque le da un bocado y ya está, ¿no? Y entonces esto es el ejercicio del juego de presa-cazador, cazador-presa, del que hemos hablado en este podcast y que es tan importante, que pasa desapercibido, pero es una realidad. La única diferencia entre un psicópata y una persona altamente observadora, que también aplica esta capacidad absoluta de análisis, es que no va a utilizar el análisis para dañar a la persona, sino va a utilizar el análisis como fuente de información, va a utilizar el análisis como fuente de ganar, va a utilizar el análisis para llevarse mejor con esa persona, y eso es un auténtico líder. El líder sabe detectar perfectamente las personas psicópatas, las personas tóxicas, las personas que no son vitamina, las personas deficientes, las personas emocionalmente, pero el líder sabe extraer de cada persona lo mejor, sabe ayudar a las personas y sabe mantener el ego psicopático muy calmado. No se le echa leña al fuego. No se le hace nada que permita echar leña al fuego, nada de eso, ¿de acuerdo? Aunque a veces os doy herramientas y cositas porque me lo pedís, ¿vale? Algunas cositas, pero veis que son de momento bastante poquitas. Algunos truquitos, algunas cositas, pero en realidad el ego del narcisista ya está de por sí infladísimo, entonces hay que hacer nada para molestarlo. Es como cuando vais a la selva y estáis allí delante del cocodrilo. ¿Qué vais a poneros allí a burlarse uno del cocodrilo y una del cocodrilo? Me parece que no, ¿no? Vaya, lo harás quizás si estás resguardado sobre una silla o sobre o algo que hay allí. Pero tú ahí acercarte a la orilla y decir, venga, cocodrilo, ven a por mí. Pues la verdad es que el cocodrilo te va a pegar un bocado con toda su fila de dientes, que es que te va a tragar de un trago.
Entonces, pues no tiene lógica, ¿verdad? Y como no se trata de burlarte del psicópata, no se trata de ponerte delante de un león hambriento, ni de un lobo hambriento, con todos mis respetos a los lobos, que no sé por qué tienen esta fama, y a un león, que precisamente lo que hace es sobrevivir, pero no los molestes, ¿no? Pues por eso el líder y la persona con liderazgo, que es lo que yo quiero que seáis, no solamente sabe que esa persona es psicopática o que tiene rasgos narcisistas muy profundos, sino que además no te interesa entrar a ese rollo, no te interesa entrar al trapo en absoluto. Y no hacer nada. Y no hacer nada significa alejarte, centrarte en ti y seguir con tu vida al máximo, porque tú no te comprometes con las personas tóxicas que no te interesan para nada. El psicópata hace tracking de tu manera de pensar. Hace un rastreo, un seguimiento exhaustivo de tu manera de pensar. Cuando tú eres una persona impredecible, entonces eso le trastoca todos sus planes, porque piensan como ellos piensan, que siempre te vas a comportar igual o que siempre vas a hacer las mismas cosas, porque ellos no tienen tu capacidad intelectual, no la tienen, no tienen tu capacidad de resiliencia, donde mañana puedes vivir en Massachusetts, que mañana puedes vivir en Nueva York, que mañana te puedes hacer empresaria de inmobiliaria o después te puedes dedicar a jardín de infancia perfectamente. Eso, esa versatilidad, esa adaptabilidad y esta inteligencia emocional no la tiene el narcisista ni el psicópata. Por lo tanto, espera de ti que tengas un patrón de comportamiento y trata de analizar siempre esos patrones de comportamiento y mantenerlos muy tranquilitos y muy en control. ¿Y qué os digo siempre? Que la base de vuestra estructura emocional son los principios éticos y morales. Los principios éticos y morales básicos del colegio, de la familia, los principios éticos y morales de toda la vida desde que el mundo es mundo. Pues ellos no tienen ningún tipo de gestión emocional ni de principios éticos y valores. Y cuanto más principios y valores éticos tienes tú, más resistente, más resiliente, más fortalecido emocionalmente y más fuerte emocionalmente eres tú. Porque sales por la tangente, pero no porque vayas escapando del psicópata, sino porque tú hoy haces esto, mañana sumas con aquello, mañana has decidido hacer lo otro, no, pero mañana sales con otro hombre porque te gusta más, no porque mañana vas a hacer otra cosa, no porque cambias la ruta porque para tu cerebro, oye, pues mira, pues ya no hago esta ruta de aquí a aquí. Ahora voy y para mejorar mi cerebro, pues ahora voy a subir toda la montaña y voy a bajar toda la colina. Sí, porque me gusta para hacer ejercicio, ¿no? Entonces le das dando recursos a tu cerebro como a modo de gimnasia mental y esto el psicópata se vuelve completamente loco, se vuelve completamente fuera de sí, porque nunca entenderá cuáles son tus verdaderas intenciones, tus verdaderas acciones, trata de controlar lo incontrolable. Por eso, tantísimas víctimas, entre comillas, que a mí no me gusta el término víctima, pero que define muy bien cómo puede ser la depredación presa-víctima, pues de un psicópata, cómo trata de hacerte cambiar de idea, porque sabéis que hemos dicho en otros podcasts que el psicópata siempre busca una transformación, un cambio, una manipulación que es igual a una duda y que esa duda te genera un cambio, pero siempre un cambio a su favor. Al carecer de principios morales y éticos, solamente tiene unos principios que se ha inventado siempre a su albedrío y según su maldad personal y sus principios, y según su grado de psicopatía y de trastorno antisocial de la personalidad, que cuando hablamos de psicópatas, que esto no es una feria, aquí estamos hablando de un trastorno antisocial de la personalidad, de las personas más malas, más tóxicas y más aberrantes de la Tierra, que esto no es un entretenimiento, que vamos a darle seriedad a esto, además de que nos lo tomamos muchas veces con el sentido del humor, porque con sentido del humor y con historias es mucho más fácil entender
el trastorno antisocial de la personalidad para personas que no tenéis ese trastorno, para personas que no tenéis trastorno narcisista de la personalidad. Aunque muchas me decís, Bárbara, creo que tengo rasgos narcisistas de la personalidad. Como me ha dicho, pues una seguidora, me lo dijo anoche. Entonces dije para mí, mira, tranquila, porque eso se llama conarcisismo, ¿de acuerdo? Y entonces pues estamos hablando de este tema del conarcisismo. Entonces, una cosa es que tú te veas identificado con estos rasgos. ¿Por qué? Porque son innatos a todo ser humano y en algún momento de la vida tú probablemente hayas tenido estos pensamientos oscuros. Pero que tengas unos pensamientos oscuros no significa que seas una asesina en serie con 300, con una sentencia de 300 personas, pues eso, ¿verdad? Asesinadas como un John Vázquez, ¿de acuerdo? Que ya afortunadamente falleció, la mano derecha de Pablo Escobar, ¿no? Es que me gusta poner este ejemplo porque la gente idealiza a Pablo Escobar y después cuando escuchas al sicario, que es una persona normal, completamente integrada, completamente normal, además es un hombre que no es mal parecido, te lo puedes encontrar en el ascensor y tú no te asustarías de ese hombre. Aunque, desde mi punto de vista, yo ya en cuanto entré a ver la primera vez que yo pues dije, ay, pues voy a conocer a este hombre, ¿no? Cuando yo ya tuve contacto y le vi y le observé, en toda la bibliografía y en toda la información, pues dije para mí, vale, esta persona sí. Aunque los primeros 5 minutos es una persona absolutamente normal, pero en cuanto empieza a hablar, a levantar la barbilla, a esa mirada desafiante, esa mirada que no tiene vida, claro, tienes que saber mirar lo que estás viendo, no solamente decir, ay, pues mira, pues parece un hombre muy agradable, porque al hablar es una persona con una gran capacidad de expresión, es una persona muy generosa en la expresión y entonces pues es capaz de argumentar y de contar pues todos sus asesinatos de manera natural, sin acritud y como lo más normal del mundo. Vaya que como él dijo, pues no sé si lo volvería a hacer otra vez, ¿sabéis? Luego después rectificó y dijo que bueno, que al final no, que iba a colaborar con la policía, pero que va. Yo me imagino a los funcionarios de prisiones que lo tratarán muy bien para no despertar a la fiera, porque imaginad que estáis allí de funcionaria de prisiones y funcionario de prisiones y estáis allí en la Alcalá Meco o en la cárcel modelo de Barcelona y entonces tenéis allí a uno que ha matado 300 o más. Y ya os digo yo que más de 1000 y 2000. O sea, eso os lo garantizo. Y entonces, porque precisamente él oculta el dato para hacerse el importante. Pero ya lo dijo, y muchos más, y muchísimos más. Entonces, imaginad que vosotros tenéis que estar ahí todos los días viendo a esa persona, hola, ¿qué tal? Mira, ¿cómo estáis? ¿O cómo estás? Mira, ¿qué quieres que te ayude? Tal, que sabes que te coge ojeriza y tú eres poco menos, y el psiquiatra que va allí, y el psicólogo, los administrativos, el personal que hay allí, ¿no? O sea, pues todo se lleva muy bien con él. Hasta el resto de la comunidad de la cárcel. O sea, hasta ese punto aberrante llega lo paradójico de la psicopatía. Y os lo cuento pues como anécdota, ¿verdad? El máximo principio narcisista que utiliza un psicópata es, si para mí es lo mejor, para los demás también. Y eso no es. Lo que yo quiero para mí, los demás lo tienen que querer también. Lo que para mí es bueno, se lo tengo que imponer a los demás. Me interesa que se haga lo que yo diga. Mi beneficio va primero. No hay más parientes que mis dientes. Yo. Si es una madre narcisista, es la madre sobreprotectora, yo. Pero si es un padre narcisista, es el padre autoritario, yo. Si es un novio narcisista, un marido narcisista, un hermano narcisista, es el yo. Y eso os ocurre a vosotros que tenéis hermanos narcisistas, que tenéis hermanas narcisistas, como bien me ha dicho María del Mar.
Mira, Bárbara, que tengo hermana narcisista. Digo, pues sí, pues probablemente, cuéntame qué tal, qué es lo que ha pasado. Y efectivamente, la consecuencia de sentir que todo lo que él piensa, todo lo que ella piensa, todo lo que tu marido tóxico piensa, todo lo que tu mujer piensa, es lo único existente en este mundo, da lugar a creer que es lo único que existe. Y todo lo que no sea eso, lo desprecia, lo aborrece, lo anula y lo aniquila. Pero en un intento siempre desesperado e irreal de mantener el poder que no tiene y no sabe cómo gestionarlo. En consecuencia, cuando esta persona causa un daño, pues no siente remordimiento al haberlo causado, porque impone su criterio sobre los demás. Cuando esta persona es muy poco discreta y muy poco reservada a la hora de expresarse, haciendo daño a los demás, pues tampoco es ni reservada, ni tiene tacto, ni tiene educación, ni es amable, sino es bastante déspota y bastante poco amable a la hora de hacer pues sus opiniones, y es bastante maleducada. Ellos lo disfrazan quizás de pecar de sinceridad, de pecar de pues de exceso de sinceridad, pero en realidad son maleducados, porque no tienen principios ni valores, no lo han conocido, no se lo han inculcado. Entonces estas personas son así, como muy superficiales en sus emociones y muy superficiales en el trato, bastante banales, bastante vacías debido a su vacío afectivo existencial, que no está estructurado sólidamente como la Capilla Sixtina del Vaticano, ¿verdad? Que tiene un sustento, o como Notre Dame, ¿de acuerdo? O como cualquier edificio de cualquier catedral, la Catedral de León, la Catedral de Toledo, la Catedral de Málaga, que tiene por siglos y siglos y siglos un sustento basado en una base, en una estructura basal sólida. Eso no lo tiene un narcisista ni un psicópata. Por lo tanto, van dando bandazos por la vida sin principios y sin valores éticos, fingiendo tener principios, fingiendo tener familia, fingiendo sentir amor, fingiendo y transformando el fingimiento en una mentira generalizada a todas las personas que se relacionan con ellos. Esto no lo hace una persona honesta, íntegra, con valores y principios, en absoluto. Por eso no tienen ese trastorno narcisista de la personalidad, por eso no tienen ese trastorno psicopático de la personalidad, y por eso pues están tranquilas por la vida, ni pisan cárceles, ni tienen estos problemas, ni les interesa. No tienen la capacidad del remordimiento, no tienen la capacidad de la autorreflexión, no tienen la capacidad de sentir piedad por los males que han hecho y rectificarlos. No tienen esa capacidad de sentirse arrepentidos de sus acciones innecesariamente malvadas. No se sientan en su sofá y piensan, oye, aquello salió mal porque esto lo hice mal, esto lo hice fatal, aquí no debí comportarme así, ¿por qué habré hecho esto? No, sino que la culpa siempre está en los balones fuera. El sentido de hacer un acto de contrición que te diría la Iglesia Católica, haz un acto de revisión personal, un acto de reflexión. Yo recuerdo que lo que más me gustaba del colegio católico al que yo acudí, a los 2 colegios católicos en los que yo he estado, de monjas y de jesuitas, pues siempre nos han invitado a la reflexión. Y yo era la mujer más feliz de la tierra cuando había cosas, lógicamente, que se escapaban. Además, desde muy pequeña, desde que tengo 4 años que entré en ese colegio, y en mi colegio, de la presentación de Málaga, y entonces, pues cuando yo iba al colegio y era momento de reflexión y yo veía que esas mujeres reflexionaban, yo decía, yo quiero ser como ellas, yo quiero reflexionar.
Yo me fijaba, fijaos, ahora menos, pero antes, y además tengo una amiga que es Sor Luz, ¿vale? La Madre Luz, de aquí también, desde Pedregalejo el Palo, donde yo os estoy ahora mismo hablando, ¿verdad? Que es mi amiga y está en un colegio. Y yo todos los viernes pues voy a visitarla. A las 5 de la tarde pues me gusta ir a verla, charlar con ella y con todas. Está Soledad, está Josefa. Entonces, Sor Josefa, Sor Soledad, bueno, pues ella es Sor Luz. Y es una mujer que ha vivido en Canarias, y si estáis interesados en conocer a Sor Luz, decídmelo en comentarios que os puedo dar una sorpresa. Bueno, pues Sor Luz, a lo que iba, es que es una mujer vitamina. Y cuando yo era pequeña, pues supe detectar muy bien cómo se comportaban estas monjas. Todas no tenían una gestión emocional al 100% de matrícula de honor, pero tenían una alta reflexión, ¿de acuerdo? Y yo lo veía en su cara, lo veía en el rosado de su piel, lo veía en la calidad de su piel, en la amabilidad innata. Otras no tenían esta amabilidad innata. Luego yo notaba esa manera de generosidad, porque todas las monjas son iguales, y comprendí en ese instante, y después con otro párroco, ¿verdad?, que venía y nos daba la comunión, y yo comprendí en ese instante, mucho más allá de la palabra de Dios, que también hasta sacaba sobresaliente, ¿verdad?, en religión, siempre. ¿Por qué? Porque entendía desde pequeña, que además era el primer libro que nos hacían comprar, que era el libro de religión, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, cuando teníamos 4 años no teníamos libros, había un libro de religión. Y entonces cantábamos canciones, hacíamos muchas actividades, pero había un libro de religión que siempre viene conmigo. Y se llama El Día del Señor. Entonces ese libro, además de tener ilustraciones, pues te explicaba todo. Y yo decía, uy, pues es muy interesante este libro. Para este libro le faltan más cosas. Y yo ya desde pequeña decía, a este libro le falta esto, le falta esto. Bueno, ¿y esto por qué es así? Bueno, ¿y esto por qué me lo explican así? Bueno, pero esto tiene que ser cosa de los humanos. Como siempre he sido muy adelantada, pues entonces efectivamente era de los humanos, pero tiene un sentido filosófico y un sentido espiritual que trasciende lo humano, que trasciende a la fe, que es esperanza y que es principios y valores. Pues todo esto lo veía en esa manera de autorreflexionar que tenían las monjas. Y gracias a Dios que yo estuve en este colegio de monjas tan espectacular, que mis padres decidieron seguir la saga, y volver a estar yo en este colegio donde previamente pues ya mis familiares habían estado, y entonces yo poder disfrutar de esta magnífica congregación, donde además tuve la suerte de volver a trabajar ahí después de ser alumna, ser también profesora, y para mí pues lo más grande, ¿verdad? Entonces el orgullo mayor. Y entonces pues sobre todo pues para devolver todo lo que a mí me han dado. Y entonces pues y ayudar al máximo. Esa autorreflexión es la que yo quiero que hagáis con vosotros, y que era tan impactante cuando yo tenía 4 años. Y que yo ya había hecho previamente, porque era muy lista y porque era una chica muy observadora, desde siempre una niña pequeña muy observadora, desde bebé, que me encantaba con muchísima curiosidad el mundo exterior. Y cuando llegaba a jugar con los niños pequeñitos, veía que los niños eran muy inestables a la hora de conectar emocionalmente, que se dispersaban muy fácilmente. Y pues esto lo percibía, y hasta el día de hoy pues es parte de mi observación, ¿verdad? Entonces, esta capacidad de observación y de conclusión y de análisis del ser humano, que muchas personas necesitan una carrera universitaria para hacerlo, o personas que necesitan traumas para hacerlo, pues en mi caso es natural. Con lo que el psicópata y el narcisista nunca van a hacer esta capacidad de observación tan enriquecedora, de observar cómo los adultos pues tienen una tez mucho más relajada, tienen una sonrisa permanente, utilizan un vocabulario diferente,
utilizan un vocabulario más positivo, más conectado a la vida, más enfocado en recursos positivos para las emociones positivas y el equilibrio emocional, alejándose del pantano de las emociones negativas. Y esto no tiene ni idea un psicópata. Por eso es muy fácil vencer al psicópata, porque no tiene armas cuando tú tienes todas las armas, incluso su propio cerebro reptiliano, ¿de acuerdo? Porque todo instinto que tiene el psicópata en realidad lo compartimos todos los seres humanos. Todos los seres humanos en algún momento dado pues podemos tener estos ciertos pensamientos, pero no lo tenemos como patrones de comportamiento compulsivos, obsesivos o digamos repetitivos en el tiempo, porque esto no nos hace felices. Puedes tener la idea, puedes tener la intención, puedes tener el pensamiento, y es humano. ¿Y sabéis cómo se llama eso? Dejar fluir las emociones. Todas esas emociones que tú sientes de rencor, o que tú puedes sentir de rabia, o puedes sentir de enojo, ira patológica, todo esto es hasta cierto punto, pues para las personas que no hacéis una gestión emocional, pues hasta cierto punto razonable. Las personas que hacemos gestión emocional de manera natural, las emociones negativas las tenemos muy descartadas. Están ahí, pero están con la correa del caballo del ego bastante sujeta y el caballo está bastante educado. ¿Veis que los caballos no se desbocan cuando van a las ferias? Cuando van a las ferias de ganado. ¿Por qué? Porque a ese caballo, ¿cómo se le educa? Con amor. ¿Y cómo te autogestionas? Con amor. ¿Y cómo te autogestionas emocionalmente? Con amor. ¿Y qué es lo que no hace un psicópata? Autogestionar emociones con amor, porque no tiene emociones que gestionar y porque no tiene emociones no siente amor. ¿Qué es el amor, Bárbara? Ese equilibrio emocional y esa felicidad que extraen de fuera engañando bajo una máscara fingida de falso yo, porque no hay nada dentro. No es porque solamente la literatura los haya puesto como si fuesen vampiros energéticos que decimos, oye, ojo, que es vampiro energético, pero para que te quede muy claro, que se quede un impacto en tu mente para decir, es que son así. Claro, porque no tienen emociones. Pero cuando lo analizas desde un punto de vista más filosófico, más natural y más de dinámicas sociales, te das cuenta que es que no tiene emociones positivas y no siente la felicidad ni la tranquilidad. No siente calma emocional porque no puede. Porque además en los tomogramas que se hacen cerebrales, la actividad cerebral de un cerebro psicopático es muy baja en las áreas de las emociones positivas. Por lo tanto, carecen de eso. Carecen como carecen de un brazo o carecieran de un ojo, porque con ese ojo no pueden ver, pues lo mismo. Con esa baja emocionalidad y actividad emocional cerebral no pueden sentir emociones y no pueden sentir empatía, y pues ellos se autoerigen en los dioses del Olimpo pues desde que tienen 8 años, 9 años, 4 años, 7 años, 11 años. Esto no es nuevo. Esto de la psicopatía no es algo de que uno se levanta por la mañana y se convierte en psicópata. Esto además viene de una genética y viene también de un contexto y de una falta de madurez. Por eso os digo que no son inteligentes, son tontitos mentales, ¿de acuerdo? Lo que sí utilizan es, entre comillas, una serie de técnicas de manipulación que a quien no tenga ni idea de esa serie porque no lo sabe ver, pues entonces le hace pues mucho estropicio empresarial, ¿verdad? Social, doméstico, pero no dejan de ser personas con una incapacidad emocional importante. No tienen la capacidad de autorreproche, de autocontrol, de autogestión y de autorrevisión, de que quebranta, rompe, se salta normas sociales y reglas convenidas socialmente que no se pueden saltar. Es más, hace apología, hace una veneración de precisamente que se rompan las reglas, que siga el caos, que se mantenga el desorden emocional, a veces conscientemente y otras veces inconscientemente porque no saben salir de ahí. Y como no tienen empatía, pues los principios aberrantes que les permite
quebrantar la legalidad y quebrantar el bienestar de otras personas, no tienen nada que ver con ellos. No se sienten afectados si hacen daño o no. No sienten absolutamente ningún tipo de responsabilidad por la consecuencia de sus actos, ni les interesa, ni les importa, ni van a caer en esa cuenta que cualquier persona que ha sido educada en valores y principios desde la autorreflexión, que es tan saludable y es la base de tu autoconocimiento y de tu seguridad y de tu confianza, pues esta persona no lo va a poder realizar. Y como no lo realiza, pues iban en un limbo diario, perdidos por la vida, buscando seres a quienes depredar porque no pueden vivir solos sin depredar a la gente. Depredarán a médicos, depredarán a enfermeras, depredarán a los hijos, depredarán a sus propios padres, depredarán a su marido, a su esposa, a su jefe, a sus compañeros de trabajo. Hundirán empresas, como el caso de Bernard Madoff. Matarán a su marido, como el caso de Patricia Reggiani. Matará a su amante utilizando a su novio, como el caso de la Guardia Urbana. Y no quiero continuar más, porque ya sabéis que hay millones de canales y millones de vídeos que hablan sobre psicópatas y narcisistas y psicópatas criminales. Vosotros sabéis que yo no trato el tema de la psicopatía criminal más que como algún ejemplo puntual, ¿verdad?, para que os abran los ojos. No, porque ya existe la ciencia de la criminología y en este podcast se trata de enseñaros a reconocer vuestros psicópatas integrados, narcisistas integrados y gente muy tóxica, dándoos cuenta que el amor es lo principal, que el amor es lo que ellos no dan y que el amor es lo que vosotros os vais a dar a vosotros mismos a partir del autoconocimiento, el autoanálisis y la autorreflexión propia. Esta es la base de la criminología. Esta es la base de las personas más peligrosas del mundo. Y como en todo, hay grados. Por eso te invito a que reflexiones, a que te suscribas a este podcast para aprender mucho más y a entender que hay muchos signos de estos comportamientos tóxicos que las personas no estudiadas en esta materia vais a pasar desapercibidos y vais a disculpar como un mal día, una mala racha, una depresión, un mal gesto, o que es un refunfuñoso, o que refunfuña, o que es un hostil, o que es una persona malhumorada. Bueno, esto hay que analizarlo bien y sobre todo diferenciar las personas tóxicas de las personas narcisistas. Las personas tóxicas con una buena terapia son capaces de salir de ahí, más que nada para su bienestar emocional y hacer ese clic que muchas personas me decís en el podcast: oye, esto es despertar, Bárbara. Pues sí, pues si tú le quieres llamar con la etiqueta despertar, pues es un despertar. Si es trascender, Bárbara, pues perfecto, es trascender. La palabra que a vosotros os resuene para entender que debéis salir del abuso psicopático y del abuso emocional. Cuando entiendes que la ceguera emocional que trata de ponerte el psicópata y el narcisista porque solo hace caso a sus principios y solo le interesa el beneficio que extrae de sus propios principios, pues eres más feliz, más segura, más confiada, más resiliente. Es que es muy importante esto porque a lo mejor tú tienes 50 años o tú tienes 30 años y tú no habías caído nunca en que lo que te lleva ocurriendo con tu marido tóxico o tu mujer tóxica, pues es esto. O con tu madre psicópata, que los 4 hijos de la casa salieron corriendo o porque no la aguantaban más. Y luego está en la residencia lamentando que hay que ver, que nadie viene a verme, hay que ver, que nadie viene a verme, hay que ver, que nadie viene a verme. ¿De acuerdo? Y dice, ay, qué malos son mis hijos, ¿no? Ya os iré contando anécdotas. Algunas que otras anécdotas le he ido contando muy pequeñitas en el podcast. Básicamente, pues para, pues ejemplificaros, ¿no? Iremos desgranando algunos ejemplos que yo he visto, que personas, por ejemplo, amistades, ¿no?,
que después pues con el tiempo has ido descubriendo muchísimas cosas porque me lo han contado y entonces pues dices, pues fíjate, Bárbara, ¿no? Fíjate cómo las personas pues siempre dan indicios al principio y después pues al final pues se cae todo el pastel. Como el psicópata no les resuena ni le interesa este tipo de autorreflexión de su propio remordimiento, porque no siente remordimiento, no siente culpa, no le interesa lo que hace, después no le interesan las consecuencias, pues no puede sentir el daño emocional que causa, puesto que no siente una conexión emocional genuina con la persona. Empatía significa conectar emocionalmente, no estar ahí de por vida entendiendo el dolor y viviendo el dolor y bebiendo el dolor de nadie. No, eso no es empatía, sino conectar emocionalmente para entender qué le está pasando a esa persona y poder acogerla, poder acompañarla, poder abrazarla, poder que se autogestione muy bien. Como esto no es posible por parte del psicópata, pues entonces no le interesa en absoluto tus sentimientos. Tu madre narcisista, esta que todos los hijos han salido corriendo y no quieren saber nada de ella, desde que tienes 15 años, pues que te fuiste de la casa y saliste corriendo y no volviste más, pues claro, a esta mujer pues siempre tratará de chantajearte con el dinero, pero en realidad no le importa tu vida, no le importa tus circunstancias. Y al contrario, le enrabia que tú, pues, y le da rabia que tú, y se encuentra enrabietada cuando tú has hecho tu vida y por eso está en este podcast, como me ha contado María Luisa. Los valores y principios son muy importantes cuando son inculcados en la infancia, porque no puedes agredir a otra persona, a los amigos se les respeta, a los amigos no se les critica por la espalda, tanto que lo hacen las amigas tóxicas hoy día y vosotras sois patente ejemplo de ello, ¿verdad? Que me contáis lo tóxicas que son vuestras amigas. A un marido no se le engaña con otro hombre, a una mujer no se le engaña con otro hombre, no está bien engañar. Entonces, ¿para qué están los principios y valores éticos? Da igual que estés en un colegio católico que en un colegio público. Además, yo soy muy partidaria de los colegios públicos, ¿de acuerdo? Aunque yo estudié en colegio católico. Bueno, no pasa nada, ¿de acuerdo? Al contrario, que cada uno pues sea libre de elegir y cada familia sea consciente de lo que hace. Pero que el laicismo pues también está creando muchísima psicopatía, porque si no se inculca bien a los niños el sentido de responsabilidad, de que hay que respetar al otro porque hay unas normas sociales de convivencia básicas que hay que respetar, pues entonces criaremos psicópatas para el futuro y narcisistas psicopáticos para el futuro. Psicópatas narcisistas. Se les respeta la merienda a los niños, no puedes gritarle a otros niños, no puede ser todo, pues eso, la discusión de la discordia, del enfrentamiento, ¿no? Todo eso se le enseña a los niños. El máximo respeto a tu hermano, respetar los turnos, recoger la mesa, mantener un orden, ¿no? Y entonces cuando no hay ese orden, que es en base a las reglas, sino que las reglas siempre están con los psicópatas difuminadas y siempre están distorsionadas, pues entonces esto genera una confusión en el resto de seres humanos, que donde el psicópata da amor, luego después va a generar el mayor estropicio de tu vida. Y claro, ¿qué es lo que aprende un niño? Un niño aprende desde los límites, porque siempre quiere impresionar a mamá, siempre quiere impresionar a su madre. ¿Y una niña qué hace? Impresionar a su madre, pues con las mejores notas, el mejor comportamiento, el mejor equilibrio emocional. Si el abuelo siempre premia los mejores comportamientos, ahí está la niña lista, que siempre hace lo mejor para agradar a su abuelo, pero no porque el abuelo sea demandante de agrado, sino porque le está guiando en los valores y principios de ser una niña responsable, una niña educada, una niña con valores, una niña asertiva, una niña que se comunica asertivamente, que no tiene miedo ni a hablar, ni tampoco a perjudicar a nadie porque sabe que desde sus principios y valores no perjudica. Pero habla claro,
Y ese es el sentido de la asertividad y la comunicación eficaz de una persona equilibrada emocionalmente. Por eso los psicópatas son personas que hablan, pero encubiertamente tienen una agenda encubierta. Engañan con todo su discurso. Emiten esa tinta del calamar de nebulosa negra, como hace el calamar cuando está en la playa. Enfanga todo de negro. ¿Por qué? Porque así es más fácil manipular a una persona. Si pudiera, el psicópata te pondría una bendita en los ojos y andarías así por la vida hasta que te murieras. Es más, te sentaría allí en una esquina del salón de tu casa y de ahí ya no te muevas más hasta morir. Porque al narcisista y al psicópata tú no le interesas en el momento. Pero que es mutuo, que a ti tampoco te interesa el narcisista y el psicópata. En realidad es que son intereses no compatibles, ¿de acuerdo? Tú estás por tu gestión emocional y el resto está por lo que está. Perdidos de gestión emocional y haciendo barbaridades por la vida. Cuando un psicópata desea que una madre lo quiera o que un padre lo quiera y ese padre o esa madre no está ahí de manera de figura protectora, pues entonces va a generar ese deseo de que la gente le quiera, y como la gente no le va a querer porque el único amor es el que nace de ti mismo y de ti misma, que es lo que os hago y os abro los ojos a mis seguidoras y mis seguidores de esta comunidad tan bonita que estáis creando, pues entonces la solución del psicópata es erigirse en máxima jerarquía, en máximo hombre de la tierra, en máxima mujer de la tierra, y nadie va a estar por encima de mí. Y es un completo error porque está completamente fuera del sentido común, de las normas sociales y solo existe en su cabeza esa jerarquía. Cuando eres una persona que te has sentido muy querida y muy amada, eres capaz de tener máximos valores y principios inamovibles porque son los buenos, porque son los que dan estructura, sentido y valor a tu vida, desde los que te accionas, porque has recibido muchísimo amor, has recibido mucha conexión emocional, has recibido muchísima conexión emocional y por lo tanto esa empatía te hace persona. Y tener normas morales para no saltarte las reglas, para no saltarte el semáforo en rojo, ¿verdad? Pero esto no lo hacen las personas que no han tenido esta buena suerte de tener familiares y de tener una familia estructurada que supiera ser inteligente emocionalmente y conectar con empatía. Y esto es lo que les pasa a ellos, que como en su familia no hay empatía o en su familia hay una desestructura básica, ese cerebro está desestructurado o está vacío o nacen vacíos genéticamente de emociones y pues todo ya es un descalabro social porque se erigen en más que nadie y su única satisfacción personal es tratar de manipular a los demás. Pero sin normas morales, carente de normas morales, sin principios éticos, sin ningún tipo de agarradera, sin ningún tipo de sujeción, como haría un ingeniero de caminos cuando tiene que crear una presa o para el pantano o cuando tiene que crear un puente, donde pone las bases muy sólidas, o cuando los antiguos crearon las catedrales o crearon las pirámides de Egipto. Bueno, pues todo esto no existe en el psicópata. Claro, el psicópata es el típico talibán y la típica talibana y la típica persona terrorista psicológica que cuando ve que hay una pirámide como Keops, Kefren y Mykerinos, que es además una imagen muy visual que os va a ayudar a entender, pues quieren destruirla. ¿Y qué quieren hacer? Ponerle bombas. Ya está. Luego ven la catedral de Notre Dame, pues le prenden fuego. Además, la psicopatía y la pirotecnia están muy relacionadas. Luego ven la Capilla Sixtina,
pues la quiebran y le meten una bomba. Y si ven las Torres Gemelas, pues también la explotan. Y etcétera, 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 etcétera. Eso es el alto grado de psicopatía. Y esto, como metáfora, te puede servir para tu vida personal. El psicópata y la psicópata, cuando está cerca de ti o le das tiempo, cercanía e intimidad, busca dinamitar tus resortes de seguridad y de confianza. Y tú los vuelves a construir y los vuelves a hacer. Pero el psicópata y el narcisista tratará siempre de manipularlos, distorsionarlos, destruirlos, porque no sabe hacerlos por sí mismos. Y entonces es por eso muy importante que te alejes. Y alejarse significa alejarse totalmente. Ni seguirle el juego, ser muy prudentes, ir a la vuestra, pero más que nada porque no es vuestra historia. Vuestra historia no es la historia de un trastornado. Por eso deseo que este podcast os ayude a ver la claridad. Y no solamente saber las características una por una exactamente detalladas de lo que es un psicópata, como vemos en mi libro Psicópatas, ¿verdad? De más de 1000 páginas, o mi libro Narcisistas, de más de 560 páginas. No, sino de lo que se trata es de que si no tienes tiempo para leer o no tienes tiempo para pensar, porque estás muy ocupado y muy ocupada, al menos que aquí abras los ojos y te des cuenta que estás con una persona muy tóxica de la que debes alejarte absolutamente. Porque tu vida no tiene un buen presagio si estás con estas personas. Las normas morales y las normas éticas y sociales te sirven para poner freno, porque después normalmente hay que dar una respuesta social. Si tú has asesinado a una persona, pues hombre, lógicamente la gente de tu pueblo, pues claro, pues si has asesinado a una persona, pues la gente de tu pueblo se va a asustar, ¿no? Pues eso, entonces los principios y valores éticos de no dañar a otro significan que tú estás muy pendiente a que precisamente pues tu madre te acepte la sociedad o te acepte la gente, ¿no? Entonces el psicópata, esta aceptación social que no es necesaria para vivir tu vida en realidad, porque no tienes por qué vivir de cara a lo que opina la gente, sino que el psicópata buscará precisamente hacer lo que le da la gana independientemente de lo que piense la gente. Pero como sabe que la presión social es importante, pues tratará de ocultarse, de encubrirse y de disfrazarse de una falsa bondad, falso amor, falsa moralidad, falsos principios morales, y habrá estado estudiando cuáles son los principios morales para fingirlos, cuando en realidad después en su lenguaje no verbal y en sus acciones del cotidiano no las cumple y son completamente contrarias a lo que realmente es una salud, una sabiduría en principios y valores. Ese sentimiento de frenarse viene sobre todo cuando a ti te importa lo que opinan las personas que tú quieres y te quieren. Pero en este caso, como al narcisista y al psicópata no le interesan las personas porque no las quieren, les da igual lo que piensen los demás. Pero en ese sentido de negligencia, en ese sentido de dejadez emocional, en ese sentido de yo hago lo que me da la gana, lo que me conviene ahora maquiavélicamente obteniendo el beneficio y adiós y aquí paz y después gloria. Que ni tienen paz ni tienen gloria, ni esa es la buena gestión emocional para su vida. De hecho, son infelices crónicos. Esto genera un sentido de responsabilidad que le permite a la persona actuar conforme a su equilibrio emocional y a las normas sociales imperantes en la sociedad. Pero esto no le ocurre a un niño psicópata ni a una niña psicópata porque no hace ningún tipo de gestión emocional sobre este tema. Aquí impongo lo que digo yo y esto es lo que hay y entonces da igual las consecuencias legales que tenga, es la terquedad psicopática, ¿no? Y entonces van a la cárcel y se tiran 15 años y en fin, hacen lo que quieren, creen organizar la vida de los demás, creen que tienen el poder y se rodean de acólitos y seguidores que les dicen eres el mejor o eres la mejor. Después se dan cuenta en su soledad que cuando todo eso se va, pues no, ni son los mejores ni son los peores, es que
no han conectado emocionalmente y están solos con los demás. Ahora, lo que sí decimos es que son las personas más malvadas del mundo porque como al no tener empatía, no tienen ese freno del ego con la rienda corta, sino que son capaces de actuar de manera impulsiva y como se les ocurre sin pensar las consecuencias. Entonces son degenerados, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces son degenerados, tú vives con un marido degenerado, una mujer degenerada, y entonces pues son degenerados personales que si no los molestas y no les activas y haces como os he explicado en el libro del arte de la guerra, de aparentar lejanía cuando estáis cerca, pues esto es muy útil para todos los que trabajáis con psicópatas y narcisistas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tú, para el psicópata, tú no le importas nada y tiene un enfoque afectivo completamente plano. Nada profundo, nada empático, todo superficial, todo vacío, todo ficticio, fingido, unido a esa creencia de sentirte superiormente, prepotentemente superior a los demás, más la incapacidad de ponerte en el lugar del otro para observar sus dolores, daños y situaciones, pues te convierten en un monstruo, te convierte en un trastornado antisocial, del trastorno antisocial de la personalidad, un desordenado emocional, un ciego, un yonki de la atención ajena, pero sin estructura, una persona vacía, volátil, sin futuro, sin saber a dónde va. Más la capacidad de manipulación, control, duda, persuasión, coerción, y te conviertes, entre comillas, en un superhumano súper preparado con una máxima capacidad de vejación, explotación, control y parasitismo de otro ser humano. Es un ser humano que tiene los mecanismos para parasitar a otro y explotarlos y bombardearlos, y además es un ser humano que además con la capacidad de hacerlo y no importarle en absoluto, no tiene freno en su moralidad. Por eso me gusta decir que el psicópata es el ser humano que es más peligroso que existe, porque no tiene límites a la hora de infligir daño y lo puede infligir a la hora de puede causar daño tanto a nivel global mundial como a nivel doméstico, como a nivel laboral. Es el ser humano más peligroso que existe porque según así se levante ese día, así va a poder cometer las mayores atrocidades, infidelidades, conquistas de otras mujeres, pero bueno, eso al fin y al cabo es doméstico. Pero si ya lo extrapolamos a gobiernos mundiales, la cosa ya se nos pone más seria, ¿verdad? Y es una realidad que cuanto más poder material y físico se le otorga a un psicópata, más peligroso es. Y cuanto más poder a una mujer psicópata, más peligrosa es. No están en el grupo de los trastornos del grupo A, de esquizofrenia y trastorno bipolar o antiguo maníaco depresivo. No es una persona psicótica, no es una persona que vea luces, que vea margaritas, que escuche voces y que esté fuera de la realidad. No. Tiene un contacto natural con la realidad, sin alucinaciones. No se cree el elegido por los dioses, ¿verdad? En esa megalomanía excéntrica de un esquizofrénico. No es una persona neurótica con las depresiones del neurótico que la gente depresiva neurótica puede tener. Y lo que decimos siempre, el psicópata focaliza a su presa, focaliza el objetivo.
se hiperconcentra en el objetivo, se hiperfocaliza, lo hace de más, ¿de acuerdo? De manera natural e innata. Porque como está aburrido, no tiene emociones, pues no tiene nada que gestionar dentro. Se aburre, pues se focaliza en a quién va a dirigir y ejercer el mayor daño. No es una persona que se sienta castigada por pensamientos neuróticos, obsesivos, paralizantes, inquietantes, aunque sí tiene sus propias obsesiones cuando el objetivo se le escapa. Y ahí sí son muy neuróticos en ese sentido, no de la neurosis de un empático, sino de la obsesión permanente de cazar a la presa, pero en ese sentido de voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti, dentro de su autocontrol, de su serenidad, de ser tan fríos como el cazador con la presa, como el torero con el toro. Pueden fingir ser muy extrovertidos, pueden fingir una máxima exuberancia. Cuando están en el mejor momento de su vida son muy guays, son muy competentes, muy divertidos, son geniales, pero todo esto es una máscara que esconde un vacío y una fragilidad emocional total. Suele ser un hombre o una mujer que fascinan desde primera hora, porque suelen tener capacidades para memorizar, suelen saber de muchas cosas, suelen ser muy divertidos, suelen tener sentido del humor, tú quieres conocer más, quieres saber más, quieres viajar con él, quieres viajar con ella, te impacta. Este es un perfil, ¿verdad? Aunque tengan bajos perfiles muchas veces, ¿no? De ser personas muy sencillitas y muy encubiertas, pero en general siempre destacan por algo que ellos se encargan de potenciar una y otra vez, para llamar esa atención, como el palomo con la paloma, cuando hace esos sonidos, si habéis observado el comportamiento de las palomas y de los palomos. Cuando tú ves a un hombre con estas capacidades o ves a una mujer con estas capacidades, tú instintivamente piensas que puede ser un salvador, que puede ser tu salvadora, que te va a ir realmente positivamente fenomenal con esa persona, que nada puede salir mal, que estás con el hombre de tu vida, al que le das 4 hijos. Además, también tolerará tus ciertas manipulaciones, porque el psicópata es muy inteligente y va a saber el momento de cuándo tiene que tolerar esos intentos de poder o manipulaciones que tú les aplicas, que sí, que sé que se las aplicas, y entonces pero es un psicópata al fin y al cabo, a él le da igual, mientras más intentos hagas tú por tratar de manipularlo, más grandioso y endiosado se va a sentir, más encumbrado, más subido a un pedestal, porque el narcisista sabe que te está manipulando. El psicópata sabe quién está ganando el juego de la manipulación. Por eso cuando te marchas ya no hay más juego de manipulación y ya no hay nada. Y entonces es tu victoria. Y cuando no haces nada es cuando has ganado realmente. Cuando te alejas es cuando has ganado realmente. Este anzuelo de Salvador es el que va a provocar que caigas en las redes del pescador de el psicópata. Porque tú dices, con esta persona me va a ir fenomenal. Con esta persona nada va a fallar. Con esta mujer no falla nada. Fíjate, qué desenvuelta. Fíjate, qué amor propio. Fíjate, que no tiene miedo. Y entonces tú te vas a enamorar hasta las trancas de una mujer que te va a tratar muy mal por el resto de tus días. Y tú te vas a enamorar de un hombre hasta las trancas y vas a tener 3 niños. ¿Por qué? Porque te has enamorado hasta las trancas. Porque tú has dicho, además has llegado a una conclusión que no está basada en hechos, ni en analítica, ni en una autorreflexión propia, sino es que tú has visto a ese hombre y te ha flasheado de tal manera que te conquistó. Y te conquistó tanto que ya le has dado 3 niños. Y has pasado 3 veces por un paritorio. Y has sufrido 3 partos.
como me ha dicho, y ella me ha dicho que sí, que quiere compartir su testimonio con vosotros, de que por favor, alejaos de esas personas tan malvadas y maquiavélicas. Porque el anzuelo está en su fachada, el anzuelo está en su primera impresión de bombardeo de amor. Tomad en cuenta cada palabra que os digo, que os la digo porque tiene un sentido, tiene un motivo, tiene una razón, porque es muy serio este tema y porque lo estáis viviendo constantemente con vuestros familiares, con vuestro marido, con vuestros compañeros de trabajo. Y es muy importante saber esto para vuestra cultura educacional, emocional. Cuando tú vas ahondando, descubriendo y rasca ahí como el perrito que va rascando en el suelo y te das cuenta del personaje y de la máscara que tenía esta persona, te das cuenta que a ti eso no te interesa como persona. ¿Por qué? Porque tú buscas el amor, o tú tratas de encontrar el amor, o tú te has dado cuenta que es que tantas aberraciones juntas es para salir corriendo. Bueno, pues cuando tú te has dado cuenta de eso, ya han pasado, pues a lo mejor, pues eso, pues 2 matrimonios, 2 hijos de cada matrimonio, y este hombre pues tiene una historia personal, pero a ti te la vendió pues como que es el amor de tu vida. Entonces, todo esto, a lo que voy, es que os abre los ojos, os ayuda a comprender que no os entreguéis emocionalmente a nadie, que no os vinculéis a nadie, que no deis vuestro corazón, que no conectéis emocionalmente con quien no haya pasado mucho tiempo de reciprocidad y de respeto verdadero. Y que las primeras señales y banderas rojas, como hemos hablado en mi podcast anterior, salid corriendo de esa relación. No significa que salgáis corriendo en estampida, como una grulla o como no, sino que lo que toca es alejarte y dejarlo estar. El psicópata es un ser muy raro, porque como no se vincula a los demás, pues se ha convertido en un Superman de sí mismo, en un superviviente que además nadie lo entiende, nadie lo comprende, nadie lo quiere, la gente se aleja, a veces terminan en la cárcel y encarcelados, porque como nadie los entiende, porque cometen barbaridades, porque se dejan cadáveres por el camino, pues es el enemigo número 1 de la sociedad. Y entonces, pues nace y crece sin sentirse querido. Es un desconocedor del mundo, es un inculto del mundo, es un ateo del mundo, no cree en las personas porque la gente se mueve por vinculaciones, conexiones emocionales, por afectos, por cariño, por amor, por empatía, por ayudar, por hacer, por vivir en conexión. Y estos seres están al margen, son como cajas de cartón donde dentro no hay nada. Una persona normal, pues desea contribuir socialmente a la sociedad, hacer lo mejor que pueda para ayudar a las personas, hacer el trabajo lo mejor que se puede para colaborar y que esas personas saquen lo mejor de sí mismos y de sí mismas, que tus amigos y tus amigas reconozcan el valor de tu trabajo. Pero esta gente que es el yo, luego después, ¿qué les queda? Si no tienen a nadie que les quiera, que les aprecie, que les valore, que les ame genuinamente por lo que son. Si ellos solo causan daño, duda, desprecio, animadversión. Si te das cuenta, para muchas personas el estar vinculada a otras personas les reporta muchísimo significado para su vida. De hecho, las personas más longevas de Okinawa, en Japón, pues son personas que colaboran con su comunidad para hacer una comunidad mejor y son longevos de más de 100 años y llegan a los 114 años, 115 años, porque se ayudan unos a otros.
Todos aportan en la comunidad de manera igualitaria. Bueno, puesto que pasa en Japón, esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la mente psicopática y con la sociedad narcisista de hoy día. Entonces, el vínculo afectivo con las amigas y el vínculo afectivo con los amigos es muy importante. Pero hay personas que esto no tiene ningún significado para ellos y para ellas. Destrozan esos vínculos, rompen esos vínculos y son supervivientes natos en la vida, que nunca van a ser entendidos, nunca van a ser valorados y que se mueren sin pena ni gloria. Es más, probablemente quedan en la historia como destructores, asesinos, ladrones, estafadores, timadores, embaucadores, tahúres, donde demostraron sus artimañas para engañar, depredar y mentir a los demás. Cuando tú has recibido amor genuino de tus padres, de tus abuelos, de tus profesores, y todos han reforzado ese valor de principios y valores que hemos hablado antes en este podcast, pues, y en esta masterclass, pues os dais cuenta que es muy importante para la vida el amor. Y tú quieres dar amor a los demás porque precisamente te lo han dado y sabes lo que es, lo importante que es el amor. Por eso, grandes personas que han ayudado a la humanidad son personas con muchísimo amor. Después están los grandes narcisistas que tratan de hacer cosas por los demás para sentirse un poquito más machotes o más en control. Pero no estamos hablando de esa clase de líderes vendehumos, sino de los verdaderos límites que dan luz a las personas. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por atender a esta clase. Gracias por atender a este podcast. Os agradezco vuestra compañía, vuestros mensajes, vuestros comentarios. Decidme en comentarios si os resuena todas estas características que hemos charlado en el día de hoy. Espero que estéis muy bien. Sabéis que tenéis mis libros disponibles en Amazon, que tenéis mi página web, que estoy disponible y abierta a cualquier sugerencia y que os quiero muchísimo. Os mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Dale like y suscríbete. Bárbara Logan, muchos éxitos.